Ayer vimos, para hacer una recopilación, una retroalimentación, vimos el nacimiento de la República de Bolivia, todos los antecedentes y pormenores que tuvo el nacimiento de nuestro país ese 6 de agosto de 1825. A su vez también vimos el gobierno del libertador Simón Bolívar Palacios, el gobierno del mariscal Antonio José de Sucre, el gobierno de José María Pérez de Uridinea. Esa decisión tan controvertida del Senado que deriva con la designación del presidente Pedro Blanco Heredia, su posterior asesinato a los 5 días de haber asumido la presidencia, el levantamiento de José Vallivian y su asesinato a manos de Mariano Armaza y Manuel Bella. En ese sentido, ese preámbulo que luego culminaría con la elección del mariscal Andrés de Santa Cruz Calahumán. Bien, vamos a ver ahora, continuando con el capítulo 1, el gobierno del mariscal Andrés de Santa Cruz Calahumán. Hemos puesto dentro de este capítulo está la construcción del país, el gobierno de Andrés de Santa Cruz Calahumán y el nacimiento posterior de la Confederación Perú-Boliviana el 26 de octubre de 1836. Dentro del contexto del momento histórico, el periodo que le toca gobernar a Andrés de Santa Cruz Calahumán por el lapso de 10 años, es decir, de 1829 a 1839, se viene a constituir como uno de los periodos, podríamos denominar también como el decenio más importante de la naciente República de Bolivia. A esto está ligado la personalidad, el carisma y el talante del mariscal de Cepeda. Haciendo una breve biografía del mariscal, Andrés de Santa Cruz Calahumán era mestizo, hijo de padre español, Joseph Santa Cruz, y de madre indígena, Basilia Calahumán. Nació en Guarina en 1792 y murió en Reims, Francia, en 1865. Decimos que la figura de Andrés de Santa Cruz
nos permite a todos los historiadores hacer ¿cómo les diría? Un análisis, puesto de que Andrés de Santa Cruz se incorpora a las huestes realistas por iniciativa y influencia, e influencia de su padre, un aristócrata español muy conocidísimo en la aristocracia madrileña de esa época y que tenía contactos directos con la figura del general español que fue el que derrotó en las primeras batallas de la lucha independentista a la mayoría de los patriotas, como también a los ejércitos auxiliares argentinos. Me refiero a la figura de Juan Manuel Goyeneche y Barrero. Andrés de Santa Cruz inicia su vida militar, su vida castrense, en las huestes españolas al lado de Juan Manuel Goyeneche o José Manuel Goyeneche. Nos llama bastante la atención porque este periodo que le toca desenvolverse como parte del ejército, como la oficialidad del ejército español, llega a participar en la batalla de la Tablada, donde los patriotas, José Eustaquio Méndez y en ese 15 de abril de 1817 propina un golpe fuerte a las tropas españolas, con otro insignia argentino, Güemes, y el mariscal de Cepita cae preso en manos de los patriotas. Este sería esta separación equidistante entre sus primeros pasos de su vida castrense en las huestes españolas y su posterior vida con el ejército libertario. En el periodo que le toca gobernar a Andrés de Santa Cruz y Calahoma, Bolivia estaba poco a poco desligándose de los últimos vestigios del colonialismo español, que había influenciado bastante en el siglo XVI, XVII y XVIII. Algo que debe llamar la atención es que en este periodo de consolidación de la independencia como una nueva república, se ve que el país sentía esa orfandad, metafóricamente hablando, de la dependencia española en el manejo del agro. Y esto fue uno de los factores que después sería totalmente negativo en el futuro de este país. El agro se iba a mantener como algo secundario y se le va a dar demasiada importancia a la actividad minera. Los indígenas
tanto del altiplano, del valle, se sentían también desprotegidos porque no había quien facilite la provisión de insumos para la agricultura. Si bien el gobierno de Andrés de Santa Cruz va a demostrar también en otro aspecto el manejo de la cosa pública y del erario nacional de una manera responsable que permita a esta nueva república superar los 16 años de guerra que tuvo en busca de su independencia. Lo que manifesté ayer es que, a diferencia de otras naciones latinoamericanas, la actual Bolivia llega a la vida independiente con una economía destrozada, con un agro abandonado, con una exploración minera reducida a la mitad de lo que era antes del inicio de la lucha independentista. Todo esto contribuye para que los resultados económicos productivos estén en números rojos y se vea un Estado nuevo, recién nacido a la vida independiente, pero con una estructura económica totalmente en bancarrota, que seremos muy honestos. El mariscal Sucre fue quien les preocupó más esto, y el mariscal Andrés de Santa Cruz. Aquí les estoy viendo la biografía de Andrés de Santa Cruz Caloma. Ya les dije, nació en Guarina en 1792 y murió en Reims, Francia, en 1865. Vuelvo a decir, Andrés de Santa Cruz, hasta muy entrada su vejez, mostraría al mundo la gran influencia que tuvo en los destinos de este país. Si algo que debemos señalar es que Andrés de Santa Cruz, a partir de su mandato en 1829, marcaría también una gran influencia en la región del Pacífico Sur. Llegó a ser, en el periodo independentista, llegó a ser general del Ejército Libertario, fue ascendido por Simón Bolívar, era estafeta del Libertador, pero en el periodo de la presidencia de Sucre, la traición de Casimiro Lañero y de José Vallivian Segurola, que lo involucrara, que él se dé cuenta y supiera de que le hicieron ver a Sucre como otro más de los conspiradores que los rodearon. Lo triste de este breve enfoque es de que Sucre se marchó de Bolivia
en 1828, en abril, 18 de abril, y se fue con esa imagen totalmente decepcionante de Andrés de Santa Cruz. Si hacemos una breve rememoranza de la vida del mariscal, él para 1823, para el 23 de agosto, se enfrentó a las huestes españolas en Cepit, una localidad situada en el Perú. Sus dotes de gran estratega le permitió hacerse de una manera estratégica de una colina que le permitió dominar desde ahí todo lo que acontecía desde las faldas de esta colina hacia abajo. Se pertrechó muy bien y bueno, el ejército español decide hacer un ataque de caballería y de infantería y pues Sucre salió victorioso derrotando al ejército español ese 23 de agosto de 1823 en Cepit, lo que le permitió ascender al grado del mariscal de Cepit. Cuando él se encontraba presentando al Perú como diplomático ante el gobierno de Chile, es elegido presidente, pero como no estaba su vicepresidente, José Miguel de Velasco Franco, asumiría la presidencia provisional hasta su llegada. Como les manifesté ayer y hace un rato, Sucre tuvo que armar este país, pero con una visión de Estado moderno. Sus 10 años de gobierno fueron los mejores que tuvo la República de Bolivia. En lo económico la puso la economía, pero en su punto. Saneó todo lo que era déficit, gastos insulsos, malas inversiones, etcétera, etcétera. Lo que le permitió en poco tiempo lograr un superávit. Es decir, del dinero presupuestado para un periodo se pasó esa cantidad, lo que a esto se denomina superávit. Dentro del campo castrense, fortalece al ejército boliviano y dentro del campo educativo, creó las universidades mayores en la ciudad de La Paz con el nombre de Universidad Mayor de San Andrés el 30 de noviembre de 1834 y la Universidad Mayor de San Simón el 15 de noviembre. Dentro de ese contexto, como otro gran estadista, va organizando una infinidad de cosas para que este Estado esté proyectado hacia el futuro. Lo más importante de esto es que
forma una comisión de juristas y les encarga, en una misión, debe viajar a París, Francia, con el objetivo de hacer la compilación de los códigos napoleónicos. Esto se venía a resultar algo sui generis en la historia de los países vecinos. Muchos de ellos carecían todavía de una legislación sólida, clara y objetiva. Bolivia nos regresa esa comisión de Francia y Andrés de Santa Cruz muestra un país con un sistema jurídico moderno, bien organizado y con todo el apoyo de los códigos. Es decir, en otras palabras, su sistema judicial era el más moderno con relación a otros países. Tanto es así que las delegaciones diplomáticas, tanto de Estados Unidos como de Inglaterra, manifestaron la sorpresa de ver a Bolivia, un país tan joven, pero ya proyectado como una nación moderna, con un futuro provisorio. Por otro lado, Andrés de Santa Cruz, entre sus aspiraciones, denominemos sueños, pensaba siempre que el destino del Perú y de Bolivia estaba ligado por una misma raíz, un mismo tronco. Hasta que pase una situación que pareciera que el destino iba a complacer este deseo, todo se reducía a simplemente una aspiración. El Perú, jóvenes, desde que nació la vida independiente, siempre tuvo una inestabilidad política que hasta ahora se la ve. Siempre ha habido minúsculos grupos que han tratado de imponer su criterio, sus decisiones ante las mayorías, tanto en el siglo XVIII como en el siglo XX y como en el siglo XXI. Y generalmente esta situación generaba inestabilidad política bastante fuerte y acentuada. No hay que olvidarnos de la figura célebre del general Agustín Gamarra, que también era parte de estas conspiraciones contra todos los gobiernos habidos por haber, y la figura de otro militar peruano llamado Santiago Saravich. Estos dos individuos marcarían mucho los primeros años de la vida de la República. Mientras Bolivia se proyectaba en el consenso de las naciones, el Perú empezó a tener una inestabilidad que era muy preocupante, y en ese momento gobernaba en el Perú Luis Orbegoso. Luis Orbegoso lo conoció a Bolívar, conoció a Sucre y lo conocían desde Santa Cruz en las luchas del Ejército Libertario, en las batallas que se dieron, como la de Ayacucho, Junín. Y una vez que estaba en la presidencia, vio que estos
estas dos figuras, Gamarra y Salaverry, por un lado, y por otro lado, civiles que buscaban de una u otra forma hacer caer al gobierno que esté en ese momento. Tanto llegó la crisis política y social del Perú que el presidente Luis Orbegoso, se traslada desde Lima hasta el Desaguadero. Se encuentra con el mariscal Santa Cruz, le explica la situación que estaba pasando en Perú y le invoca para ir y poner orden y convertirse en protector del Perú. Andrés de Santa Cruz no la pensó dos veces. Él mismo se dio cuenta que el destino le abría las puertas para esa su idea de unir a Bolivia con el Perú. Cruza el Desaguadero con su ejército y se enfrenta militarmente a Gamarra, al cual lo derrota en la batalla de Yanacocha, y a Salaverry en la batalla de Socavalla. Una vez que logra derrotar a estas dos figuras nefastas para la historia del Perú, Santa Cruz divide al Perú en dos. Realiza congresos, el Congreso de Huarul de Sicuani en el lado peruano y el Congreso de Tapacarí en el lado boliviano, logrando así de que todo el Perú era entregado en bandeja a la figura de Andrés de Santa Cruz Calaongo. Una vez que se logra este aspecto, se consolida su figura, su imagen en el Perú, él decide que era hora de la creación de la Confederación Perú-Boliviana. Es así que el 26 de octubre de 1836 nacía la Confederación Perú-Boliviana. Pero jóvenes, aquí también hay que citar algo. Lamentablemente, Antonio José de Sucre y Andrés de Santa Cruz Calaumana estaban rodeados de gente ladina, pero principalmente traidora. Bolívar, en su momento, revisando un bosquejo histórico que tengo anoche, ya había percibido la figura de ciertos personajes de la Asamblea Nacional que tenían doblez, o en otras palabras más claras, eran hipócritas. Andrés de Santa Cruz, en el periodo de las luchas independentistas, no sé si llamarle suerte o una fiel devoción a su imagen, lo cierto es que llega a contar con dos personajes que realmente fueron leales hasta el último momento. Me refiero a la figura de Otto Felipe Brown, el mariscal de Montenegro, y la otra de Burnett O'Connor. El primero era de origen alemán, no era militar de carrera, era veterinario, y el otro
de origen irlandés. Ambos también escribirían con letras de oro la historia de este país, pero principalmente el periodo 1837-1839. Y hay que decirlo con nombre y apellido. Fuera de la nefasta figura de Agustín Gamarra, de Santiago Salaverry, hay que agregar la figura de José Vallivian Segurón. Ambos jugaron entre los tres, confabularon contra las decisiones del mariscal Santa Cruz. Pero siguiendo cronológicamente, en 1837, más o menos entre julio y junio de ese año, se da una situación bastante llamativa. Chile decide invadir el Perú y desembarca su ejército a la cabeza de Manuel Blanco Encalada en el puerto de Hilo. El presidente Bulnes había ordenado también esta invasión con el objetivo de destruir la Confederación Perú-Boliviana. Pero no es espontáneo todo, jóvenes. No es espontáneo. Cuando nacía la Confederación Perú-Boliviana, en Chile la reacción fue casi de terror, sobre todo en la figura de Diego Portales. Diego Portales públicamente dijo que eso era un peligro para la subsistencia, la sobrevivencia y la permanencia de Chile como nación, y que se debía destruir esto porque representaba un gran peligro. A esto hay que agregar que en la Argentina gobernaba Juan Manuel Rosas, el famoso tirano, que también se plegaría a la lucha contra la Confederación Perú-Boliviana. Pero ese odio visceral que muestra Diego Portales podía haber sido catalizado si es que Santa Cruz no estaba rodeado de traidores. Les decía que entre junio y julio de 1837 se produce esta invasión y el ejército chileno, Andrés de Santa Cruz, ya conocía todo el movimiento de esta tropa y se produce el encuentro entre los dos ejércitos en la región de Paucarpata, donde el ejército del mariscal Andrés de Santa Cruz Calahumana, sin ocasionar bajas, logra la rendición y la derrota del ejército chileno. Tanto su comandante como el tropa que conducía se rindieron ante un ejército pero formidable, el que comandaba el mariscal Cepeda. Cuando se da la derrota y se produce todas las connotaciones de esto, Santa Cruz no vio con una visión futura. Jóvenes,
En ese tiempo, en el año 1879 y hoy en la actualidad, Chile representa un peligro para el mundo. Como lo dijo Charles de Gaulle, el presidente francés, en el momento de la paz firmada en el Tratado de Versalles, Francia nunca va a estar tranquila porque Alemania es su enemigo natural. Y yo repetiría esas palabras hoy. Chile es un país que nada bueno nos va a dar siempre. Es un país que siempre va a buscar fracturar cualquier cosa que Bolivia decida hacer, pero sobre todo fracturar esas raíces que tienen los peruanos y los bolivianos. Cuando se llega al acuerdo entre ese ejército chileno derrotado que causó revuelo en Chile, en Santiago, puesto de que se pensaba que Santa Cruz, una vez haber neutralizado esta invasión, se iba a lanzar con todo hacia el territorio chileno. Pero jóvenes, cuando uno se forma en valores, sabe y expresa valores éticos, comprende que la fuerza no da derecho. Solo los rufianes, como en 1879 lo demostraría ese país. En Pau Carpata se va a desarrollar el Tratado de Pau Carpata, en la cual el ejército derrotado de los chilenos firma y Andrés de Santa Cruz decide reembarcarlos al ejército chileno para que retorne a su país. Burnett O'Connor, que tenía mucha suspicacia en todos sentidos desde el momento que ingresó a Bolivia, y Otto Felipe Brown le dijeron: no hagas eso. Esta gente no tiene principios. Y yo creo que en este punto Santa Cruz se equivocó. Debía haberlo mantenido al ejército chileno capturado en territorio peruano e iniciar no una contraofensiva con el objetivo de lograr una conquista territorial, no sentar un precedente del respeto mutuo. Año y medio después, Andrés de Santa Cruz estaría lamentando no haber hecho caso a Burnett O'Connor y a Otto Felipe Brown, porque este 20 de enero de 1839 la Confederación Perú-Boliviana es derrotada gracias a dos figuras que socavaron a esa confederación. Y lo digo sin ningún temor de equivocarme. Gracias a José Vallivian Segurola, a Agustín Gamarra. Los argentinos que quisieron aprovecharse de la coyuntura deciden invadir territorio boliviano, y ahí sale comandando un ejército Otto Felipe Brown, y a los argentinos los derrota en 3 batallas formidables: Humahuaca, Iruya y Montenegro. En la batalla de Montenegro es donde gana el título de mariscal de Montenegro. Lamentablemente,
la situación militar del mariscal Andrés de Santa Cruz Calcomana. Historiadores peruanos dicen que hasta las 11:30 de esa mañana, Andrés de Santa Cruz podía haber revertido la suerte de esa batalla. Pero si entre tus huestes había traidores, ni el mejor ejército del mundo podría haber mantenido eso. Santa Cruz es vencido, se retira al Ecuador, pero si bien militarmente fue neutralizado, su figura seguía siendo una inmensa sombra negativa para los intereses chilenos. Pero lo más paradójico de estos jóvenes y lo más triste dentro de nuestra historia es que el presidente del Congreso boliviano, José Mariano Serrano, le escribe al presidente Bulnes diciéndole que Bolivia le agradece a su gobierno por haber liberado de un tirano. Lo más triste, jóvenes, es que Luis Orbegoso, el que inició todo esto por salvar a su país, supuestamente, se uniría contra los detractores y calumniadores del mariscal Andrés de Santa Cruz Calahumano. Hasta entre 1839 a 1840, diremos en ese lapso de año, la figura de Andrés de Santa Cruz seguía presente, seguía latente, sobre todo aquí en Bolivia. Tanto es así que al ser prácticamente removido de la presidencia de Bolivia por otro de los conspiradores que estaba atrás de él, que era su vicepresidente, José Miguel de Velasco Franco, sus seguidores de Santa Cruz, como el doctor Calvo, deciden formar un gobierno provisional aquí, Manuel Enrique Calvo, aquí en Cochabamba. Pero el peso, la fuerza y la coyuntura, sobre todo, que esta aparición, ¿cómo les diría? Esta iniciativa cayera en saco roto. José Miguel de Velasco y José Vallivian Segurola veían todavía la sombra de Santa Cruz y manifestaban de que era un peligro. Hasta que al final, después de haber quedado preso y entrar a la calidad de prisionero en Chile, en Valparaíso, hasta que el gobierno de Chile decide exiliarlo a Europa. Él y su familia marcharon hacia Francia, donde en 1865 falleció con una tristeza grande, sobre todo la traición de gente que en su momento pensó que iba a contar con ellos.
Para Chile representó una victoria formidable, no solamente en el campo militar, sino en el campo político, porque lograba así destrozar una confederación que se presentaba para ese país un peligro. Y lo vamos a ir viendo a lo largo de la historia, cómo Chile siempre trató de evitar que exista una alianza, un acuerdo que evite que los dos países se unan bajo una sola perspectiva. Seguimos viendo. Como ya les manifesté en su momento, concluyendo ya el gobierno de Andrés de Santa Cruz Calahumana, el periodo 1829-1839 marcaría la historia de este país como uno de los mejores gobiernos que tuvo la naciente República de Bolivia, fuera del gobierno del mariscal Antonio José de Sucre y Alcalá. Es por eso que muchos historiadores, sobre todo el norteamericano Herbert Klein, señala que sí, esos dos, Sucre y Santa Cruz, se podrían considerar como los dos mejores presidentes que tuvo Bolivia. En el siglo XX nos faltó estos políticos prebendalistas que se venden al mejor postor de señalar e indicar que entre los mejores presidentes, que el ser mejor presidente de Bolivia fue Víctor Paz Estenssoro. Jóvenes, ni punto de comparación. Ni punto de comparación. Porque podía haber pasado. Pero eso lo vamos a ver con mayor detalle en el gobierno de Víctor Paz Estenssoro. Pero que ella esté considerado como el tercer mejor presidente de Bolivia, por favor, para los movimentistas será. Porque ese señor fue el que inventó el canibalismo político, la corrupción, el cuoteo político, el prebendalismo y la partidocracia. Una vez que Andrés de Santa Cruz, prácticamente estamos hablando ya de 1800, finales de 1840, la coyuntura política de Bolivia estaba en un plano totalmente incierto. Y tenía sus razones, jóvenes. Tenía sus razones. Lamentablemente, si se hubiera tenido una visión en esa época, se hubiera evitado grandes, porque el caudillismo de José Miguel de Velasco, el caudillismo de José Vallivian Segurola y los que vendrían sucesivamente, daría paso que de 1840 a 1880 se produzcan los 40 años de los nefastos caudillos que manejaron este país. Caudillo, que no es lo mismo que líder. Y lamentablemente Bolivia tuvo que pasar 40 años. Y hablo entonces desde el gobierno de José Miguel de Velasco Franco hasta el gobierno de Narciso Campero Leyes, que concluye que asume en la presidencia en enero de 1880. Pero eso lo vamos a ir viendo en detalle. Es cierto que cualquier carismático líder como fue Andrés de Santa Cruz, y aquí quiero hacerles una diferenciación.
Se confunde bastante el concepto de caudillo con el concepto de líder. Basta una simple apreciación. El caudillo deforma todo lo que toca. El líder forma posteriores líderes que lo van a seguir. Y en Bolivia, lamentablemente, hasta hoy en día sigue vigente el caudillismo. Esa angurria de poder, esa angurria de manejar la cosa pública, la ambición personal o la ambición de grupo. En el campo administrativo, ya les he dicho aquí ya con mayor detalle, cuando forma una comisión de juristas que viaja hasta Francia para hacer la compilación, no es compilar, no es lo mismo que copiar, en esto quiero ser claro. En un libro de historia que no recuerdo ahorita el autor, decía, mandó una comisión de juristas a copiar los códigos napoleónicos. No, jóvenes, no copiar. Compilar quiere decir analizar entre varios qué cosas de esa codificación sirven para hacer un código para una nación nueva. Eso es compilar. Cuando regrese esta comisión de Francia, le daría al Estado boliviano un sistema de códigos en civil, penal, mercantil, minero, que lo ponía a este país a la vanguardia de los demás países latinoamericanos. Como les digo, la visión de Santa Cruz fue siempre, del primero desprendido. Jamás se iba a hacer de algo que él no consideraba que era correcto o justo. Estaba en ese proceso de jerarquizar al ejército boliviano, mandando oficiales bolivianos a instruirse en las academias militares europeas, pero principalmente en la francesa. Durante su gobierno, Bolivia contaría con una nueva constitución política del Estado. Aquí en Cochabamba se crea la Corte Superior de Justicia, que hasta ahora existe, y es el periodo en que Bolivia realmente tuvo un despegue en todo sentido. Como les he dicho, a nivel de las relaciones internacionales, habían diplomáticos de diferentes latitudes de Europa y de Norteamérica, algunos maravillados con del desarrollo y el progreso de este país, pero, como les digo, nunca fue valorado esa situación. En lo económico, Santa Cruz fue, al igual que Sucre y Bolívar, fueron los que con mayor fuerza se dieron cuenta la paupérrima economía con la que Bolivia había nacido. Y toma políticas sencillas de proteger la producción nacional, la explotación de recursos naturales, principalmente el oro, crea los bancos, los sistemas bancarios, principalmente un banco que nacería con el objetivo de facilitar recursos para el rescate de la explotación minera. Y reguló el contrabando de minerales que salían de manera clandestina al exterior. Aquí
vemos que realmente su visión fue clara, objetiva y con un deseo solamente: el desarrollo y la consideración de un Estado moderno con una economía sólida y con una administración transparente y digna. Lamentablemente, todo eso se truncó con su derrota en Yungay y su posterior exilio en Francia. Tanto Carlos Mesa Gisbert como Herbert Klein y William Lee Armstrong coinciden en señalar que el error que cometió en su administración Andrés de Santa Cruz es haber declarado la moneda febre, es decir, una moneda que bajaba su ley en 11 dineros a 8 dineros, es decir, bajaba de su poder adquisitivo a 8 dineros, que apenas representaba al Estado boliviano 250,000 pesos de ganancia. Y miren, desde Andrés de Santa Cruz, estamos hablando de la década de 1829 a 1839, la moneda feble estuvo vigente en los gobiernos posteriores hasta que en el gobierno de Agustín Morales Hernández, estamos hablando de 1871, es donde se elimina y se abroga esta moneda feble. Por otro lado, en el aspecto financiero y económico, también Santa Cruz tuvo la visión de la creación del sistema financiero o el sistema de bancos que estén a la par con el progreso que iba dando este país. Como les manifesté en párrafos anteriores, el error más grande que se tuvo al nacer Bolivia es que se lo consideró un país netamente minero. Ese es el peor error que lo hemos arrastrado hasta hoy, en pleno siglo XXI, en los primeros 23 años del siglo XXI. La política extractivista nace ahí y a Bolivia lo hace solo dependiente de un producto, la extracción de la plata, que si hacemos una cronología de su tiempo, desde el periodo colonial, estamos hablando desde el descubrimiento por Diego Huayca en abril de 1545, la riqueza del Cerro Rico, desde esa fecha hasta 1898, cuando la plata pierde esa demanda y ya no es un recurso natural de gran demanda, ahí nos dimos cuenta de que nos enredamos nosotros mismos al desarrollar solamente una monoproducción que no fue positiva para el desarrollo de Bolivia. Es así que en estos últimos años, entre el 2010 y el 2023, o sea, en estos 13 años, recién hemos afirmado que somos un país que también puede producir otras cosas y puede significar ingresos totalmente diferentes. Estoy hablando de la producción agrícola. Lamentablemente, jóvenes, todos los gobiernos que se han ido dando a lo largo de la historia, desde Simón Bolívar hasta Severo Fernández Alonso, finales del siglo XIX, vivieron de la producción, comercialización de la plata.
Cuando La Plata perdió su demanda a nivel internacional, el gobierno de Severo Fernández Alonso estaba casi en la angustia de no saber qué iba a pasar con Bolivia, porque La Plata ya no tenía demanda. Pero ahí eso lo vamos a ver en su gobierno. Pero también ahí aparece, como por arte de magia, diremos, el descubrimiento de la veta más grande del mundo de estaño por parte de Simón Iturri Patiño. Que eso sería que el estaño, a partir del siglo XX, es decir, de 1900 a 1985, es decir, 85 años, permitió a todos los gobiernos que vinieron igual depender de la producción estañífera. Cuando el estaño desaparece en 1985, su valor a nivel del comercio, de la demanda mundial cae, pero a precios totalmente bajos, que hacía que ya no era rentable. Aparecen los recursos hidrocarburíferos. Apareció el gas como el nuevo recurso natural que permitía a Bolivia salir de esa angustia de decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? Lamentablemente eso se lastró porque todos los gobiernos jamás tuvieron una visión de que no solo se puede vivir de un solo recurso natural. Seguimos viendo. Si vemos ya con más detalle, que ya les he manifestado lo que es la Confederación Perú-Boliviana, he dicho, ¿no? Como el primer punto, Andrés de Santa Cruz tenía esa visión. Primero fue un deseo, un sueño, que permitiría a él esa unión. Y es cierto, jóvenes, si analizamos desde un punto de vista más profundo, el Perú y Bolivia le ligan muchas cosas a las dos naciones. Antes inclusive del Tahuantinsuyo. Hace unos años atrás, cuando yo radicaba en Lima, tuve la oportunidad de estar con un historiador peruano de apellido Belaúnde y un historiador chileno llamado Cástulo Martínez, y nos pusimos a hablar sobre la Confederación Perú-Boliviana, sus pros y sus contras. Yo pensé que el historiador chileno iba a salir con matices direccionados y atacar y lanzar una serie de hilaridades que hubiera sido preferible no entablar esa conversación. Pero no, me topé con una persona muy profesional, muy capaz, y supo él discernir lo que él, como historiador chileno, había logrado percibir de los hechos históricos y sacar también sus propias conclusiones. Y él manifestó algo muy interesante, sobre todo de la figura de Diego Portales, que él había hecho una investigación, que Diego Portales de muy joven se fue a radicar al Perú. Y parece que estando en ese periodo de su vida en el Perú, tuvo momentos muy tristes para él, que hizo que les nazca un sentimiento antiperuano, que después lo manifestaría con el nacimiento de la Confederación Perú-Boliviana. Porque es irónico, jóvenes, no vio Diego Portales la derrota de la Confederación Perú-Boliviana.
falleció un año antes en una trifulca política donde una bala perdida acabó con su vida. Lo hemos visto también esa organización que hace Sucre de Santa Cruz cuando derrota a Agustín Gamarra en Yanacocha y a Santiago Salaverry en Socabaya, lo divide al Perú, el Perú del Norte y el Perú del Sur. Los tres congresos que realiza Huaruru, Sicuani y Tapacarí. Los dos primeros en el Perú y el tercero aquí en Cochabamba, en lo que es hoy el municipio de Tapacarí. Después de haber logrado todo eso, al final, como les dije, el 26 de octubre de 1836 nacía la Confederación Perú-Bolivia. Del momento que nació, representó un peligro, un terror para la República Chilena. Seguiremos viendo. Esta fecha del 17 de noviembre de 1837 está un poco discutible, pero yo la acepto también porque en algunos libros de historia que están en el Colegio Militar o Alberto Villasuel en La Paz, señalan esta fecha, marcan esta fecha. ¿Ya? Entonces, continuaremos. Bien, entramos a este capítulo que es la construcción del país y vemos esta triste, célebre figura de José Miguel de Velasco Franco, nacido en Santa Cruz y fallecido en la misma ciudad en 1859. Desaparecida la figura de Andrés de Santa Cruz Calaumana, el Estado boliviano convoca a la Asamblea, eso sí era legalmente, porque lo establecía la Constitución, y lo asciende a presidente a José Miguel de Velasco Franco. El Congreso le insinúa al presidente José Miguel de Velasco que la vicepresidencia sea tomada por otro de los célebres traidores que tuvo Andrés de Santa Cruz. Les refiero a la figura de José Vallivian Segurola. Es en este periodo también que la coyuntura política de Bolivia empezó a ingresar en ese desbande, en ese desorden, y donde los intereses, o mejor dicho, las codicias personales se iban a manifestar. Lo que les decía hace rato, durante 40 años. Durante este gobierno, el primer gobierno de José Miguel de Velasco, Sucre se consolida definitivamente como la capital de la República de Bolivia. Les decía que con la caída de Andrés de Santa Cruz surgieron seguidores del presidente Andrés de Santa Cruz. Y ahí están las figuras de Sebastián Ágreda y de Mariano Enrique Campo. Ellos empezaron a querer que en cualquier otro país hubiera sido aceptable, que en cualquier otro país era una decencia lo que se estaba haciendo.
seguir con el orden constitucional establecido. Pero las ambiciones del entorno de Santa Cruz y de la gente, de los civiles, que vieron que al desaparecer el mariscal de Cepita desaparecía el obstáculo a sus intereses, hicieron que las cosas no llegaran a buen punto. Sebastián Agreda, con todo lo que el constitucionalismo le apoyaba, depone a la presidencia a Velasco y va a gobernar aquí en Cochabamba más o menos unos 29 días. Mariano Enrique Calvo llega a Cochabamba y Sebastián Agreda le entrega, porque legalmente le correspondía el poder como vicepresidente a Mariano Enrique Calvo. Pero como les dijimos, la coyuntura era totalmente adversa y totalmente negativa para la legalidad constitucional, que debería ser la que se sigue. Y esto quedaría totalmente desbaratado. Pero en La Paz, el general José Vallivian Segurola también tenía sus posiciones, sus ambiciones, mejor dicho, personales. Él, al ver la figura de José Miguel de Velasco como su oponente y el que se opuso a que sea designado vicepresidente, viendo el momento que se estaba pasando y aparte que estaba bajo su mando una buena guarnición militar, se aprovecha del momento y hace que José Miguel de Velasco abandone la presidencia y asuma la presidencia José Vallivian Segurola. Pero jóvenes, lo más molesto y triste de esta historia es que Vallivian jamás se dio cuenta lo que había en el trasfondo después del gobierno de Santa Cruz. En ese interín, la sombra inmensa del mariscal de Cepita había desaparecido definitivamente. Agustín Gamarra, viendo que las cosas se le ponían a su beneficio, decide nuevamente invadir Bolivia con el objetivo de anexarla definitivamente al Perú. En un estudio que realicé en el Colegio Militar de La Paz, encontré bastante bibliografía referente a la batalla de Engabi. Estamos hablando de 1841. Habían transcurrido 2 años y 10 meses de la derrota de Yungay. Y el ejército peruano, en constelación de fuerzas, estaba mejor, tanto en el aspecto formativo, diremos, como en el aspecto logístico. Es decir, sus oficiales, la tropa, estaba en mejores condiciones que el ejército boliviano. Pero participó un tercer país que la historia los libros de historia de Bolivia jamás lo han marcado y jamás lo han manifestado. Un tercer país estuvo involucrado de manera indirecta y disimulada para que Vallivian logre vencer, mejor dicho, a Gamarra.
Este país no era otro que Chile. Chile le proveyó al ejército de Valdivian caballos y armas. Y en ese 18 de noviembre de 1841, entre lo que es la carretera del Alto hacia Viacha, ahí se produciría esta batalla, que sí fue una victoria del ejército boliviano sobre el ejército peruano. Y lo más destacado de esto es que en esa misma batalla moría Agustín Gamarra. Con eso desaparecía esa sombra nefasta que desde el periodo independentista y en el periodo republicano marcaría una influencia totalmente negativa para la historia de estos países. Con eso más, José Valdivian Segurola limpiaría definitivamente su talante de traidor y aparecería como el gran héroe que salvó los destinos de Bolivia. Eso es lo más irónico en esta historia. Seguiremos viendo. José Valdivian Segurola viene a ser uno de los pocos militares bolivianos, él y su hijo, que se formaron en una academia francesa. Estuvo en Francia, era un hombre muy polifacético, porque no solamente tenía dotes castrenses, entre comillas, porque también tenía inclinaciones literarias. Entre la historia literaria de nuestro país, lo que más se puede destacar es obras que dejó inéditas, escritas por este militar. Pero su gobierno, como estuve a través de algo ilegal, y ahí empieza a funcionar las asambleas, las asambleas constituyentes, los congresos, para legalizar lo ilegalizable. Como él subió, diremos, por golpe de Estado, que lo destituye a José Miguel de Velasco Franco, convoca una constituyente, esta le aprueba una constitución que la hace a la medida y gusto de José Valdivian Segurola. Es por eso que en la historia constitucional de nuestro país, hasta la fecha tenemos 20 constituciones. La última, la del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgado el 7 de febrero del año 2010. Entonces, jóvenes, con esta constitución que sus detractores de Valdivian, ahí a Valdivian se daría cuenta que era tomar la misma medicina que le hizo beber a Andrés de Santa Cruz. La denominaron una ordenanza militar. Ustedes saben que es una ordenanza militar, es algo donde es así y así debe ser. Se la cumple, no se la discute. Seguiremos viendo. Es en este gobierno, sobre todo en este periodo, donde va a aparecer una figura muy interesante, o dos figuras, diremos, dentro del quehacer histórico de nuestro país. Primero, la del argentino, escritor, político, expresidente de la Argentina, y que en ese momento todavía no llegó a ser. Les hablo de la figura de Bartolomé Mitre, un intelectual, fue el que designó en sus análisis históricos de la independencia de Bolivia, porque hay que recalcar, el periodo independentista desde 1810 hasta 1817 estuvo ligado en la historia del ejército argentino dirigido por José de San Martín.
los famosos ejércitos auxiliares argentinos. Bartolomé Mitre la designa a este grupo de patriotas que luchaban de forma totalmente en desventaja con relación a un ejército profesional como era el español. Las armas que juntaban los patriotas jóvenes eran las armas que los recogían de los españoles caídos muertos. Y él denomina las famosas republiquetas, que en la historia, en la lucha independentista del Alto Perú, fueron 7. La republiqueta de la de Caja, la republiqueta de Cinti, la republiqueta de Ayopaya, que es la única que va a sobrevivir hasta la independencia de Bolivia, y así sucesivamente. En este periodo también va a aparecer una figura de un joven abogado que se forma en Francia, se forma en Bolivia, desde luego, pero donde va a perfeccionar la jurisprudencia es en Francia. Les hablo de la figura del después que sería presidente, el doctor Tomás Frías Ameller. Él retorna de Europa porque la mayor parte de su vida la vivió entre Francia y Italia. Y es así cuando es derrocado por Hilarión Daza Grosel, él retorna totalmente desmoralizado de lo que realmente se pasaba en Bolivia y fallecería en Florencia. Traía una idea a lo que después se convertiría en ese cáncer que tiene la historia de nuestro país, que es la educación. Vino con unas ideas que para ese momento eran innovadoras, eran paradigmas que podían servir. Es decir, unos aportes de Tracy, un psicólogo y pedagogo francés, que sustituía a pedagogos como Sinories y Puget, y podían darse, pero lamentablemente, jóvenes, eso cayó en saco roto y el problema de la educación iba a seguir pasando de gobierno en gobierno. Las relaciones con nuestros vecinos, con Argentina, de lo poco anormal que era, llegó a convertirse en una normalidad. Con Chile se vuelven unas relaciones amigables, entre comillas, pero quedaba un status quo. Mientras no haya nuevamente otro peligro para ese país, todo estaba en un remanso de paz y armonía. Es en este periodo del gobierno de José Vallivian que al año siguiente, el 18 de noviembre de 1842, se crea el departamento del Beni, ese vasto territorio del que es uno de sus mayores exploradores, fue José Vallivian Segurola. Se crea en homenaje al primer año de la batalla de Inga. Cuando se conmemoraba el segundo año de la batalla de Inga, en el Teatro Municipal de La Paz se entonaba por primera vez el himno nacional de Bolivia, escrito por Ignacio Sanginesio y el italiano Benedetto Minci. Por eso que el 18 de noviembre de cada año es el día del himno nacional de Bolivia. Para concluir, quedar hoy día en esto, vamos a analizar esta frase de don Castro Rojas. Dice: ley de crecimiento político de las sociedades por virtud del peligro externo. Según el autor, dice, los pueblos más afectados
por el enemigo externo o por los peligros y dificultades de su propio suelo, son los que más han acelerado su crecimiento y su nacionalización. Jóvenes, no tenemos que ser miopes para darnos cuenta que esta frase de que este Castor Rojas es una verdad. Chile es un país pobre en recursos naturales hasta la actualidad. Chile no produce más que es productor de cobre, pero gracias a nosotros, porque la famosa, la mina más grande de cobre de Chuquicamata era parte de nuestro territorio. Entonces los demás, Chile sabe, son conscientes de que no tienen, por lo menos ahora, saben que ellos tienen una gran barrera que la naturaleza les ha puesto a ese pueblo, que gracias a Dios más bien les puso la naturaleza esa barrera, que es la cordillera de los Andes. Porque Chile solo es una franja angosta desde Arica, territorio peruano, hasta la Patagonia. No puede extinguir y ambicionar irse al oeste, porque está el Océano Pacífico, y al este, porque está la cordillera de los Andes. Y Chile, cuando nació a la vida republicana, era una simple capitanía en la organización política de la colonia. Una capitanía. ¿Y qué era una capitanía en el periodo colonial? Era una pequeña guarnición militar que administraba ciertas cosas jurídicas, pero sobre todo era un puesto de control ante una situación que podía ser a futuro adversa. Y Chile tenía el problema ante de su pueblo originario, los mapuches. Y de cómo Chile entonces aparece con una franja tan grande, porque Chile se apropió de territorios peruanos, bolivianos, y lo que tampoco se conoce en Bolivia con mucha fuerza como territorio argentino. Siguiendo al gobierno de Ballivián trató que la explotación minera siga un curso normal, con mayor perspectiva a futuro, e empezó y permitió que mucha gente, sobre todo ingenieros europeos, vengan a Bolivia con ese objetivo de mejorar la producción minera.